Saludos a todos, saludos, muy buenas noches. Estamos nuevamente en la segunda parte de este programa. En el programa anterior les enseñé a cómo obtener recursos gratuitos en el software bíblico Logos, que el día de hoy vamos a utilizar para poder realizar un estudio bíblico con una licencia gratuita. Recordando, y como les había dicho en el video anterior, en algunas ocasiones el software bíblico Logos es demasiado costoso para alguien que viva en Latinoamérica, hablando de México, Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera. Difícil, pero no imposible. Sin embargo, si nosotros no tenemos el suficiente recurso para poder obtener una licencia pagada, Logos nos da recursos de forma gratuita cada mes, tanto en su página en español, su página en inglés y en Verbum, que sería la versión católica del software bíblico Logos. En total tendríamos unos 48 libros gratuitos al año y podemos utilizarlas para nuestro estudio bíblico. Simplemente les invito a crearse una cuenta en el software Logos y descargarse tanto la aplicación como la versión de escritorio y se dan cuenta que les van a dar por lo menos unos recursos gratuitos. Y vamos a utilizar el software bíblico Logos, una licencia gratuita. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos el software bíblico Logos. Esta es una cuenta que yo tengo y que en algunas ocasiones comparto con unos amigos, hermanos y aún con algunos alumnos. Debido a que todos los libros que contiene esta cuenta o esta licencia es de forma gratuita, quiero que vean que son 243 recursos gratuitos. Yo no pagué ni un peso por este software. Sin embargo, a pesar de que este software es gratuito, tiene las características para el estudio bíblico. Vamos a ver primero lo que son las herramientas. Recordemos que una versión gratuita no va a tener todas las herramientas que tiene una versión comprada o pagada. Sin embargo, vamos a encontrar lo que es el atlas focalizado, con algunas limitaciones, claro, pero al final de cuentas tenemos este atlas que nos puede sacar de muchos problemas. Está cargando. Del lado izquierdo podemos poner mapas correspondiente a nuestro estudio bíblico. El mapa de Juan el Bautista, donde estuvo bautizando. La época del exilio, la, la guía o la ruta por el cual pasaron los judíos de Babilonia a Jerusalén. Entonces todos esos mapas las tenemos en esta versión gratuita. Bernabé y Pablo en Antioquía y Jerusalén. Quiero que vean que nos marca lo que es el viaje que hizo Pablo y Bernabé a Antioquía. Entonces tenemos esta herramienta. Vamos a ir rápido, vamos a mostrar rápido todo lo que tenemos. Tenemos el buscador que ahorita vamos a aprender cómo utilizar el buscador. Tenemos comparación de versiones. Tenemos la enciclopedia bíblica. Tenemos el escritor de homilías, donde vamos a elaborar nuestros sermones. Tenemos la herramienta información, tenemos la herramienta multimedia, notas personalizadas y resaltado. Son las herramientas que tenemos. Tenemos otras también.
análisis de pasaje, comparación de versiones, explorador de versículo, tenemos lo que es la concordancia, enciclopedia, cursos, guías de lectura. Entonces, quiero que vean todo esto que tenemos, que realmente pues son herramientas para una versión gratuita. No le podemos pedir más. Tenemos también lo que son guías, la guía de pasaje que nos va a reunir toda la información que nosotros queramos de cierto versículo bíblico. Tenemos el estudio de palabra que nos ayuda a poder estudiar lo que son los idiomas originales, griego, arameo o hebreo. El análisis de texto que de la misma manera nos proporciona el estudio de nuestro pasaje y nos brinda la información necesaria para poder estudiar también lo que son los idiomas originales. Tenemos un explorador de temas y devocional. Para hacer una versión gratuita tenemos lo necesario para poder estudiar. Tenemos flujos de estudios. ¿Qué son los flujos de estudio? Los flujos de estudios son, como bien lo dice el nombre, recordemos de que Logos no solamente es una herramienta bíblica, no solamente es una biblioteca, no solamente podemos leer en Logos, sino también es un maestro. Recordemos de que por este lado, hablando en Latinoamérica, en algunas ocasiones es difícil poder encontrar capacitaciones o es a veces difícil que alguien ingrese a un seminario o un instituto bíblico. Entonces, los flujos de estudio suplen esa necesidad que tienen algunos hermanos, algunos pastores, algunos ministros o todos aquellos que quieran estudiar de forma adecuada lo que es las escrituras. Tenemos un flujo de estudio devocional que nos va a enseñar paso por paso cómo realizar un estudio devocional. Tenemos un flujo de estudio llamado estudio bíblico inductivo que nos va a ayudar a estudiar a llevar a cabo un estudio inductivo de la Biblia. Tenemos otras en inglés. Sin embargo, esas dos son muy buenas y esas dos, para ser gratuitas, yo creo que tenemos que aprovecharlas. Por ejemplo, si le damos a, a esa guía, simplemente ponemos nuestra referencia y automáticamente nos va a arrojar los pasos que nosotros tenemos que elaborar para poder realizar un estudio inductivo. Por ejemplo, vamos a poner Mateo 5, las bienaventuranzas. Automáticamente nos pone que queremos estudiar. Creo que es hasta el versículo 7. Aquí está. La dicha verdadera bienaventuranza. Por ejemplo, yo quiero estudiar Mateo 5, 1, 7 en este flujo de estudio que nos va a llevar de la mano para elaborar los pasos para poder realizar este estudio. Simplemente le seleccionamos lo que queremos estudiar, le damos clic y quiero que vean que automáticamente me está dando los pasos que tengo que realizar para poder llevar un estudio inductivo. Me dice el primer paso, leer el pasaje repetidas veces, lee el pasaje en distintas traducciones, establece los parámetros del pasaje, identifica los personajes, identifica objetos, identifica estudio, palabras importantes. Esto viene en el primer paso del método inductivo, que en otras ocasiones hemos hablado que es el primer paso de la observación. Tenemos el segundo paso, que es de la interpretación, en donde nos está diciendo qué pasos vamos a realizar para poder elaborar este estudio. Tenemos lo que es examina el contexto del libro, evalúa el tipo de literatura de tu pasaje, examina el contexto histórico, investiga las palabras importantes, examina comentarios sobre el pasaje, resume tu pasaje. Y el último paso del estudio inductivo es la aplicación. Determina los principios teológicos del pasaje, establece la aplicación de tu pasaje, comparte tus ideas con otros. Sin embargo, no solamente te muestra lo que son
son los pasos, sino automáticamente te da toda la información de lo que tienes que hacer, te hace preguntas, puedes anotar observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy bueno para aquellos que quieren aprender. De eso se tratan los flujos de estudio. Le damos cerrar. Ahora nos vamos a ir directamente a estudiar lo que es o sacarle provecho a una versión gratuita. En esta versión gratuita, la Biblia que me dio el software bíblico Logos de forma gratuita es la palabra, que es una Biblia de tipo dinámica. No voy a explicar los tipos de traducción, ya lo hemos visto en otros programas. Entonces me da esta traducción, quiero que vean. La traducción es muy buena, tiene varias opciones. Vamos a realizar una de las herramientas que a mí me gusta es poder utilizar lo que es la herramienta de mostrar múltiples libros paralelos. Es como una comparación de versiones, pero yo puedo colocar los libros que yo quiero ver cuando yo tenga esta Biblia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la Biblia de la Palabra. Quiero estudiar los idiomas originales. Estoy en Mateo 5. Quiero un texto griego. Le doy acá, Nuevo Testamento griego. Pero también quiero el aparato crítico. Lo selecciono. Pero también quiero referencias. Hay un libro que me gusta mucho y la tenemos aquí en la versión gratuita, que es El Tesoro del Conocimiento Bíblico, que nos da referencias. Nosotros podemos guardar esto, nosotros podemos hacer muchas cosas con el software bíblico Logos y una de esas es guardar esta selección. Yo ya la tengo guardada, así que no le voy a poner nada. Quiero que ven acá. Lo tengo como estudio de idiomas originales. Entonces quiero que vean cómo automáticamente ya tengo lo necesario para poder desarrollar un estudio en el software bíblico Logos con una versión gratuita. Esto es una versión gratuita. Ahora se imaginan qué pueden hacer en una versión con licencia pagada. Utilicé la herramienta que se llama mostrar múltiples libros. Quiero que me aparezca del lado izquierdo mi versión en español. Tengo eh, del lado derecho, en la segunda columna, tengo el texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas, que es el texto crítico. Aparte, coloqué mi aparato crítico de mi versión griega y aparte yo coloqué lo que son referencias cruzadas. Quiero que vean las referencias cruzadas del lado derecho de la última columna y de esa manera podemos estudiar. Vamos a estudiar un pasaje interesante que se encuentra en Juan 1:18. En, en Juan 1:18 encontramos este texto. A Dios nadie lo vio jamás, el Hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos los ha dado a conocer. Aquí encontramos el Hijo único. Sin embargo, si nos vamos a nuestro texto griego, encontramos la palabra monogenesteos. Mira, tenemos también fabulosa herramienta de subrayado. Le di colorear. Entonces ya seleccioné en mi texto griego este texto, monogenesteos. En la versión en español nos dice que nos habla acerca del Hijo único, o en la Reina Valera 60 lo encontramos como el Hijo unigénito. Sin embargo, el texto griego dice monogenesteos, en otras palabras se puede traducir como el único Dios. En otras palabras, una traducción con esta variante sería: a nadie
A Dios nadie lo vio jamás, el Hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre nos ha dado a conocer. Si nosotros le cambiamos a la variante textual sería el único Dios que es Dios y que vive en íntima unión con el Padre nos lo ha dado a conocer. Como es un texto dinámico, quiero pensar que aquí ya nos está mostrando de que ese Hijo único es Dios. Pero en la versión Reina Valera simplemente encontramos como hijo unigénito. Entonces encontramos esta variante que es monógenes teos. Y si nos vamos al aparato crítico, encontramos aquí monógenes teos y la otra palabra que es monógenes hijo. Entonces aquí hay un problema de tipo textual. No, en la versión pagada hay una parte donde puedo subrayar, pero aquí no aparece. Entonces vemos en la versión español, vemos el texto griego, ya me di cuenta de que hay un problema textual ahí y nos vamos al aparato crítico y sí me está mostrando de que hay un problema textual. En algunos manuscritos se encuentra único hijo y en otros manuscritos se encuentra único Dios. En el texto bizantino es donde encontramos este texto. Sin embargo, vamos a hacer más profundo este estudio. Les recuerdo que estoy utilizando una versión gratuita. No estoy utilizando una versión de pago. Quiero enseñarles que yo tengo un manuscrito. Tengo un manuscrito del Códice Sinaítico. Aquí tengo el Códice Sinaítico del Nuevo Testamento y la Septuaginta. La vamos a traer en colación acá, lo vamos a consultar. Vamos a vincular este recurso con el Códice Sinaítico. Le vamos a poner vinculación A y A. Entonces tenemos aquí el Códice Sinaítico, que es una transcripción de este códice del siglo IV, algunos argumentan del siglo III. El texto que nosotros tenemos aquí con alguna controversia, que es el Juan 1:18, nos dice el texto, el aparato crítico, que en algunos manuscritos, como es el texto bizantino, encontramos como único hijo. Sin embargo, en otros manuscritos y nos dice que el texto del Nexte Alan 28 prefiere esta variante que es único Dios. Entonces nos vamos a Juan 1:18 y vamos a ver si encontramos monógenes teos. Y sí, quiero que vean esto. El versículo 18, aquí está. Aquí encontramos monógenes teos, que quiere decir único Dios. Entonces ya hicimos nuestra comparación. Vamos a hacerlo más grande para que lo vean. Solamente estoy utilizando lo que es una versión gratuita para el estudio de los idiomas bíblicos y quiero que vean. Nos fuimos al manuscrito del Códice Sinaítico y sí, encontramos aquí monógenes teos o lo que quiere decir único Dios. En otras palabras,
Parece ser que el manuscrito más antiguo y que utilizan los críticos textuales para poder avalar lo que es una variante textual, que es el Códice Sinaítico que procede del siglo IV. Estamos encontrando esta variante que probablemente sea la más antigua y que sea la más cercana a los textos originales. Entonces quiero que vean de esa manera. Nosotros ya estamos haciendo un estudio de crítica textual simplemente con los recursos gratuitos que nosotros encontramos en la página del software médico Logos. Entonces, de esa manera podemos utilizar una versión gratuita. Una de las políticas que nos ha enseñado el software médico Logos es que mientras más libros tengas, mejor es tu biblioteca. Pero a veces con tantos libros que nosotros tenemos, a veces nos abruman tantos libros y no sabemos por dónde empezar. Entonces, de esa manera, en esta versión gratuita, estamos viendo que estamos encontrando algunas respuestas en cuanto a mi versículo que tiene un problema textual. Y de esa manera podemos estudiar lo que es nuestro texto. Entonces, mira, quiero que vean. Simplemente utilicé la herramienta mostrar múltiples libros y seleccioné los libros que yo en lo personal, yo utilizo. También puedo poner comentarios, claro que también podemos poner comentarios, pero yo le di énfasis a lo que es el estudio a los idiomas originales. Le doy clic, cierro acá. Entonces, esta herramienta es muy bonita o muy potente. Quiero que vean con qué facilidad puedo desglosar los recursos que yo quiero ver en mi estudio. Y no solamente eso, podemos poner libros que nosotros queramos ver en nuestra herramienta de múltiples libros. Tenemos esta herramienta también, conjunto de libros paralelos, que nos muestra qué libros tienen en paralelo nuestro texto. Quiero que vean todos esos libros que podemos utilizar. Otra de las características que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestro texto son los filtros visuales. Por ejemplo, aquí tengo mi texto. Quiero que vean mi texto. Sin embargo, yo puedo hacer también varios cambios en mi texto. Quiero que esté un versículo por línea. Quitarle los textos no bíblicos, quitarle los versículos, todo. Recordemos de que los versículos y los capítulos fueron puestos y no son parte del texto bíblico, sino que fueron puestos para poder mejorar lo que es el marco de referencia del texto que nosotros estamos buscando, pero se lo podemos poner texto no bíblico, un versículo por línea, etcétera, etcétera. Podemos utilizar lo que son los filtros visuales de la enciclopedia. Me parece que en esta versión no funciona porque no es una versión morfológica. Le voy a dar cerrar. Entonces, de esa manera podemos utilizar lo que es esta versión gratuita, pero también podemos utilizar de otras maneras. Por ejemplo, aquí tengo una versión en inglés. Le voy a quitar esto. Aquí tengo una versión en inglés, pero la podemos utilizar para estudiar los idiomas originales. Por ejemplo, este tiene un interlineal inverso. Le voy a activar. Quiero que vean. Aquí tengo el interlineal inverso. Me marca la palabra en inglés,
la palabra griega, la palabra transliterada, me marca la morfología y está en español. Si ves abajo, dice sustantivo, dativo, singular, femenino y el número strong. Sin embargo, yo quiero poner un texto griego. Vamos a acomodar nuestros libros para poder estudiar los idiomas originales. Quiero un texto griego. Vamos a utilizar esta, la colocamos ahí. Quiero una versión en español porque yo no sé inglés, o sé un poquito, pero lo quiero para comparar. Simplemente vamos a abrir la versión que tenemos. Aquí está. Voy a quitar esto. Entonces tenemos aquí el interlinear del lado izquierdo, tenemos del lado en medio, tenemos el texto griego y del lado derecho tenemos el texto en español para que nosotros podamos hacer comparaciones. Ahora, aquí tiene unos filtros que me gustan muchos, lo que son los filtros visuales, que es las palabras correspondientes. Y esto nos sirve mucho para poder conocer cuál es la palabra griega que está sobre el texto, en este caso en inglés, debido a que solamente tengo un texto morfológico en inglés. Por ejemplo, principio, le doy clic acá, le doy principio y quiero que vean que del lado derecho, en mi texto griego se marcó principio, principio, arfe. Entonces, de esa manera, yo sé de que el texto griego que yo tengo acá es el que se está utilizando en mi texto en inglés. En caso que yo no sepa inglés y yo solo quiero saber cuál es el texto griego, por ejemplo, logos, le doy clic, le estoy dando clic del lado izquierdo en mi Biblia inglés Standard Version y automáticamente me marca logos, logos, logos. Y de esa manera puedo estudiar también la palabra. Por ejemplo, yo le voy a dar a logos lo que es el número strong y quiero que vean que automáticamente me está mostrando la definición en el diccionario. Vamos a vincular nuestras Biblias. Estamos vinculando nuestras Biblias, nuestros recursos. Y aquí tenemos el Strong. Si quiero, yo lo puedo poner abajo para que podamos tener tanto la versión en español arriba como en nuestro léxico griego abajo. Por ejemplo, la palabra principio, quiero investigar, simplemente le doy al texto y quiero que vean de qué forma tan fácil podemos estudiar los idiomas originales del lado derecho. En la parte inferior tengo mi léxico Strong. Se encuentra en otro idioma. Yo sé que no hablamos tal vez inglés o francés. Sin embargo, ya existen traductores y podemos traducir el texto que nosotros queramos. Simplemente abrir un traductor en Google y estar traduciendo. Sin embargo, para acercarse al texto griego no es tanto saber inglés, sino simplemente conocer un poquito del griego. Vamos a Mateo 5, que estamos estudiando acerca de las bienaventuranzas. La palabra Macario que tenemos aquí
Aquí vemos que se traduce como felices. Interesante. Felices. Felices. Donde debería de estar la palabra bienaventurados, pero recordemos de que es una versión antigua, la Reina Valera. Sin embargo, la Biblia, la palabra, lo traduce como felices. Sin embargo, el texto griego es Macario. Le doy clic aquí y quiero que vean que me está marcando Macario, Macario, Macario. En mi texto griego me está dando a conocer dónde se repiten. Entonces, si yo quiero saber el texto griego, simplemente le doy al número strong y quiero que vean que automáticamente me dan la información en mi léxico strong. También puedo utilizar otros léxicos. Déjenme ver si me sale esto. Por ejemplo, le di al texto griego lo que es la palabra Macario y como también es una Biblia morfológica, también me está dando la opción de buscar otra información en otros recursos. Por ejemplo, aquí me abrió automáticamente lo que es este otro recurso, manual del griego, léxico griego del Nuevo Testamento. Y me da la palabra Macarios y me da la información. Que también puede ser feliz o bienaventurado. Feliz, aquí está bien. Parece ser que en inglés es happy, sin embargo, feliz, contento, ese es un bienaventurado. Probablemente con el cambio de lenguaje y con el desarrollo del lenguaje, tal vez quiera decir realmente un estado de ánimo más que una bendición, una bienaventuranza. Aquí encontramos happy, encontramos congratulation. No me vayan a dar de palos por mi pronunciación del inglés. A mí se me facilita más entender que pronunciar, quién sabe por qué. Pero puede ser porque de este lado de México la enseñanza en inglés es muy deficiente. Nos enseñan las universidades. Esta es una crítica que va para las universidades. Las universidades nos enseñan más a traducir que a pronunciar las palabras. Yo creo que por eso es que se me dificulta pronunciarlo, pero sí puedo hacer pequeñas traducciones. Entonces quiero que vean esta maravilla que tenemos aquí. Esta maravilla. Tengo mi interlineal del lado izquierdo, tengo mi texto griego, tengo un texto en español de referencia arriba, tengo dos léxicos abajo y de esa manera nosotros podemos estudiar lo que son los idiomas originales, pero eso no es todo. También podemos estudiar lo que es esta herramienta que es el estudio de palabra. Vámonos a la misma palabra Macario o Uranos, que es cielo. Le doy clic derecho, me da varias opciones. Yo solamente me voy a ir a Uranos, que es cielos, que es el lema, y le voy a dar a estudio de palabra. Automáticamente me está dando esta investigación. Me marca mis dos léxicos, yo ya los tengo aquí abiertos. Me marca que tengo 273 veces que aparece la palabra Uranos. La traducción, me aparece aquí el texto griego y las formas que se traducen en cuanto a mi texto en inglés. Me aparecen las formas de la raíz, frases, esto. Entonces aquí podemos poner esto aquí abajo y les voy a mostrar
cómo hacer para poder estudiar una palabra con solo darle clic. Entonces, simplemente lo vamos a vincular, lo voy a vincular con el texto A, para que quiero que vean esto. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí, doble clic, me aparece lo que es en mi texto. Yo quiero que me aparezca. Bueno, no me salió. Bueno, no nos metamos en controversias. Lo voy a quitar. Entonces, esta es otra opción por los cuales nosotros podemos estudiar los idiomas originales. Le damos en Neuma, nos vamos a estudio de palabra y ya me aparece Neuma, que se traduce como espíritu, aliento o viento. Lo voy a poner de este lado acá. Yo sé que había una opción. Yo sé que había una opción para que me apareciera. Bueno, como a veces se actualiza el software, a veces hay ciertos cambios y ya no me aparece esa opción, creo. Pero sin embargo, aquí simplemente lo ponemos. Tengo del lado izquierdo lo que es mi versión interlineal inglés. Tengo del lado superior de en medio tengo mi texto griego, abajo tengo mi estudio de palabra bíblica, del lado derecho hacia arriba tengo mi versión en español y abajo tengo mis léxicos. Y de esa manera puedo ordenar lo que son estos recursos para poder estudiar los idiomas originales. Vámonos a Marcos, el famoso Marcos 1. En el principio del Evangelio de Jesucristo, aquí lo tenemos en esta versión, pero quiero que vean Jesucristo, Hijo de Dios. Quiero que vean esto. Esto es interesante, tener un interlineal. Vemos que no hay eh, no encontramos un paralelismo en inglés de la palabra Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si nos vamos al texto griego, en el principio del Evangelio de Jesucristo, así simplemente es lo que encontramos en el primer versículo. Entonces, lo que dice Hijo de Dios es un agregado. Y lo tenemos aquí en la versión en español. Quiero que vean también. Lo voy a marcar. La palabra, que es la Biblia, la palabra. Aquí tenemos esta versión bíblica, que es una versión actual, digamos que es una versión actual, no es una Reina Valera. Y podemos ver de que aquí se encuentra esta variante, dice, principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí lo perpetúa. Pero nosotros nos fuimos al texto crítico y vemos de que no, que esa palabra Hijo de Dios no debería de estar en el texto. Bueno, no nos no vamos a hacer tan amplio esto, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, ¿vieron de qué manera investigamos? Marcos 1.1, nos fuimos al interlineal, vimos de que no hay
no existe un equivalente de la palabra hijo de Dios. ¿Por qué? Nos fuimos al texto griego, nos dimos cuenta de que no aparece la palabra hijo de Dios. Y nos fuimos a nuestra Biblia en español y sí la encontramos. Sin embargo, desde la crítica textual le tenemos que hacer caso más al texto griego. En este caso, el Nuevo Testamento es el texto crítico de sociedades bíblicas. Entonces, aquí encontramos una palabra clave que quiero que estudiemos que se llama evangelio. Le doy doble clic. Ah, ahí está. Eh, Ahora sí, me quedé sorprendido porque como estoy utilizando una licencia gratuita, no tengo una Biblia en español morfológica, tengo la Biblia de inglés Standard Version. Le doy clic y en estudio de palabra bíblica no me aparece. Pero si yo le doy clic al texto griego, quiero que vean que automáticamente cambia. Y esto es algo buenísimo, miren. Cualquier palabra griega que yo quiera investigar, simplemente le doy un clic y quiero que vean abajo que automáticamente ya me está dando la investigación. Clic, miren, preparar, disponer toda la demás información. Claro, no vamos a encontrar mucha información debido a es una versión gratuita, pero por lo menos nos dice de qué formas fueron traducidos estas palabras. ¿En dónde estamos? Estamos en la palabra evangelión, le damos clic. Quiero que vean automáticamente el estudio de palabra se abre y nos hace ese estudio de palabra. Y quiero que vean, observen muy bien, no solamente estamos haciendo el estudio de palabra, sino también nos estamos abriendo nuestro léxico que tenemos de este lado, del lado izquierdo. Por ejemplo, le voy a dar arfe, que es principio. Aquí tenemos ya desplegado lo que es nuestro estudio de palabra y automáticamente ya me está abriendo mi léxico en esta palabra que es principio. Aquí encontramos principio. Toda la información está en inglés. Yo sé que es una limitante, pero existen traductores y podemos abrir un traductor y hacer la traducción. No hay ningún problema con eso. Entonces, Arfe, Evangelio. Entonces, de esa manera, quiero que vean qué fácil es el estudio de los idiomas originales en el software bíblico Logos y estoy utilizando simplemente una edición gratuita. No estoy utilizando la versión de paga, las bibliotecas ya establecidas por Logos, pero si nosotros conocemos los libros necesarios para hacer nuestro estudio bíblico, no es necesario tener tantos libros. Simplemente con tener una Biblia morfológica con interlineal, tener un texto griego que lo encontramos gratuito también. Ya tenemos la herramienta de estudio de palabra, tenemos un texto en español y dos léxicos. Entonces, de esa manera podemos hacer un estudio de los idiomas originales en el software bíblico Logos en una licencia gratuita. Y esto es algo increíble porque esto nos da acceso a los idiomas originales sin tener que gastar un solo peso. Yo no gasté ni un peso en esta licencia, es una licencia de libros gratuitos. Lo único que hice es abrir una cuenta en Logos. Posteriormente me fui a buscar libros gratuitos en la página de Logos y también en la página de Verbum que te da un paquete gratuito. Y con el conocimiento que ya tenemos acerca de las herramientas necesarias para el estudio bíblico, yo ya organicé lo que es el software bíblico Logos para poder obtener resultados en mi investigación bíblica. Ahora, si yo quiero ser más profundo en mi investigación,
quiero abrir lo que es el códice sinaítico y de la misma manera vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Vamos a abrir el códice sinaítico, lo vamos a poner de este lado. Aquí tenemos el códice sinaítico. Y sí, quiero que observen bien del lado izquierdo tenemos Marcos 1:1. Y sí, dice el principio del Evangelio de Jesucristo. No nos aparece lo que es Hijo de Dios en el texto del Códice Sinaítico, que es el texto más antiguo que tenemos y por lo tanto podemos llegar a una conclusión textual de que la palabra Hijo de Dios fue agregado posteriormente en los manuscritos tardíos, probablemente por escribas, al Evangelio de Marcos, y que esta palabra Hijo de Dios no aparece en los textos más antiguos. Aquí está el texto sinaítico. Entonces podemos poner aquí, tengo mi interlineal, tengo mi códice sinaítico para consultarlo, mi texto griego, el estudio de palabra, mi texto en español y tengo mis léxicos. Y quiero que aprendamos de que podemos guardar esto lo que nosotros tenemos aquí, ya sería como nuestro escritorio de estudio. Recordemos que cuando nosotros estamos estudiando en físico, tenemos Biblias, tenemos léxicos, tenemos diccionarios, etcétera, etcétera. Y tenemos que ir a traerlos y colocarlos, buscar páginas. Sin embargo, en este software bíblico Logos, nosotros podemos guardar esto como un entorno de estudio bíblico. Entonces le vamos a dar guardar entorno. Del lado izquierdo, quiero que vean en esta parte donde dice entorno. Lo vamos a guardar como eh, estudio exegético griego. Ahí está. Ya está. Ya guardamos nuestro entorno para no estar colocándolo nuevamente todo desde el principio. Le voy a dar cerrar. Ya cerramos nuestro software. Sin embargo, yo quiero abrir el entorno que cerré porque voy a estudiar nuevamente otro pasaje. Le doy en estudio exegético griego. Y quiero que vean, miren, automáticamente ya tenemos nuestro software listo nuevamente para volver a estudiar lo que es el software bíblico Logos. Esto es maravilloso realmente. Si nosotros hacemos esto con una versión gratuita, imagínense con una versión pagada. Entonces le voy a dar cerrar. Aquí también podemos poner nuestro entorno, por ejemplo, en este icono temas, puedo poner un curso devocional, un entorno, un flujo de estudio, leccionario, plan de lectura, santos. ¿Por qué me aparece santos y por qué me aparece leccionario? Porque yo estoy utilizando Verbum, que es Logos, pero en la versión católica, porque Logos no me permite eh, abrir una cuenta aparte de la cuenta que yo tengo que cerrarla. Sin embargo, a mí se me facilita tener tanto Verbum como Logos instalado.
para que de esa manera simplemente le doy clic y automáticamente me aparece. Por eso me aparece Santos, porque estoy utilizando Verbum, el programa Verbum, que es el software Logo, simplemente que la versión católica. Entonces quiero poner un entorno, selecciono el entorno guardado, es este, le doy añadir y quiero que vean que automáticamente ya tengo aquí mi entorno. Cuando yo abra mi software bíblico, simplemente le doy clic y automáticamente ya tengo todo lo necesario para poder continuar con mi estudio. Le voy a dar cerrar. Otra de las formas que nosotros podemos utilizar este software, ya vamos a terminar este pequeño entrenamiento, si así se le puede decir. Tenemos una herramienta que se llama análisis de texto. Vamos a estudiar el mismo Marcos 1:1. Y quiero que vean todo lo que nos está mostrando esta herramienta. Y es la versión gratuita. De este lado voy a colocar mi análisis de texto. Yo quiero una Biblia. Voy a abrir mi Biblia. Ahí está. Me abre a Marcos 1:1, donde tenemos esa variante textual. Entonces me marca en variantes textuales aparatos. El aparato crítico del Nuevo Testamento griego me está diciendo de que ahí hay un problema textual. Ediciones, el Nuevo Testamento griego y el Nuevo Testamento, que es lo mismo. Transcripciones, el códice Besa y el códice sinaítico. Puedo hacer comparaciones de estos dos recursos para poder ver. Tengo el códice Besa y el códice sinaítico. Y quiero que vean que en el códice Besa, que es del siglo V, sí aparece lo que es Hijo de Dios, pero en el códice sinaítico no aparece como Hijo de Dios, sino como el principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces miren lo maravilloso que es este software, que nosotros podemos realizar estudios y comparaciones de crítica textual. Claro, tenemos que saber un poquito de griego, quiero saber yo sé un poquito, no soy experto en griego, aprendemos y estamos estudiando, por eso podemos ver en estos dos manuscritos la diferencia que existe. Y simplemente nos fuimos a la herramienta de análisis de texto en transcripciones. En transcripciones tengo el códice Besa o Besae y el códice sinaítico. Le dimos comparación de texto y quiero que vean aquí esta comparación. Le doy cerrar. Versiones antiguas, la Vulgata Crementina. Yo no sé latín, pero parece ser que aquí en el latín sí aparece Hijo de Dios. Dice Filii Dei. Le doy cerrar. ¿Y qué me da o qué puedo aprender en este análisis de texto? Me da lo que es el estudio, el análisis del texto de Marcos 1:1, palabra por palabra, las palabras más importantes. Aquí tenemos principio. Aquí tengo la palabra griega, la palabra transliterada, lo que es el lema de la palabra, es la forma en que nosotros lo podemos encontrar en los diccionarios griegos. Me marca la morfología, que es un sustantivo nomativo singular femenino. Y me marca lo que son los diccionarios o los léxicos, y así palabra por palabra. También para aquellos que estudian lo que es
en un seminario o un instituto, en una de las partes de la investigación exegética, investigan lo que es las palabras claves. Automáticamente el software me está hablando de que aquí tenemos tres palabras claves importantes en Marcos 1.1, que es Evangelio, comienzo o principio y Cristo. Y aquí están las palabras griegas, la transliteración y lo que son las traducciones. Y me da comentarios y aquí tenemos comentarios. Tenemos el comentario en la Biblia de estudio de Firelight. Tengo un comentario en alemán. Tengo el comentario de Marcos, guías de estudio a través de la Biblia, Marcos 1:1 al 20. Y tengo unos comentarios y yo quiero saber un poquito más acerca de lo que dice Marcos. Sin embargo, como ven, los comentarios se tienen que consultar hasta el final. Imagínense, quiero que vean todo esto, lo que nosotros podemos hacer simplemente con una versión gratuita. No nos va a dar tiempo para poder aprender todo lo que podemos hacer con simplemente una versión gratuita. Vamos a hacer una búsqueda de palabra. Esta es otra de las cosas que quería mostrarle debido a que podemos buscar palabras. Yo quiero buscar una palabra. Por ejemplo, en la Biblia yo quiero buscar la palabra amor. Vamos a buscar amor. Aquí me da opciones de cómo quiero buscar el amor por tema, etcétera, etcétera. Yo simplemente le voy a dar amor. Y quiero que vean con qué velocidad me encuentra lo que es la palabra amor en toda la Biblia. ¿Podemos limitarlo? Claro que podemos limitar la búsqueda. Nos vamos aquí en esta opción de arriba en todos los pasajes, pero yo quiero solamente del Nuevo Testamento. Podemos añadir otras versiones si queremos un texto griego. Aquí está el texto griego. Todos sabemos de que la palabra amor es agape, aquí lo encontramos. Entonces tenemos el texto griego, el texto en español y tenemos el versículo. Sin embargo, yo quiero hacer algo que se puede hacer con este software bíblico Logos y que es sorprendente en la manera de la búsqueda. Por ejemplo, gráficas. Le doy clic y quiero que vean qué bonito me muestra lo que son las gráficas acerca de la palabra amor. Por ejemplo, yo lo quiero en columna y de esa manera, de forma visual, estoy observando y estoy aprendiendo una característica especial, que el libro bíblico que contiene mayores referencias a la palabra amor es la carta de Primero de Juan o Primera de Juan, que muestra 16 veces en el texto bíblico lo que es la palabra amor. Entonces, qué padre es esta herramienta. Estamos utilizando una versión gratuita del software bíblico Logos. En este estudio estamos investigando la palabra amor. Tenemos el texto griego, agape. También hay otras formas de traducir este término, pero no vamos a ir a lo profundo. Y de esa manera podemos ver en gráficas cuál libro del Evangelio contiene mayor referencia al amor, y lo encontramos en Primera de Juan. Y esto hace una referencia muy interesante. Si nosotros nos queremos hacer una investigación acerca de esta palabra y encontrar de que Juan, que se le ha asociado según la tradición a lo que es
el escritor de esta carta, podemos estudiar la vida de Juan y podemos ver cómo a través del tiempo Juan aprendió a amar a sus seres queridos o a sus semejantes. ¿Por qué lo digo? Estudiemos y analicemos un poquito acerca de Juan. Recordemos en los evangelios de que Juan y su hermano Santiago, Jesús les puso el sobrenombre hijos del trueno. ¿Y por qué? Porque actúan de forma eh, todavía imperfecta cuando empezaron a seguir a Jesús, argumentando de que porque los samaritanos no les permitió, me parece que pasar a Jesús por su territorio, les dijo, Señor, ¿por qué no matas unos truenos y que los destruya? Y entonces de esa manera vemos la transformación del personaje de Juan en los evangelios hasta llegar a la carta de Juan, la primera carta de Juan, en los cuales vemos cómo este personaje que anteriormente todavía no había sido transformado por el Espíritu Santo, ahora en esta carta encontramos que es el apóstol o es el escritor que habla más acerca del amor. Y también lo encontramos en el Evangelio de Juan. Entonces, de esa manera podemos utilizar esta herramienta. Vamos a hacer otro ejemplo. Lo podemos poner en gráfico circular, gráfico de columna, gráfico de barras, mapa de resultados. Qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito se ve. Vamos a buscar otra palabra. ¿Qué palabra sería bueno? Orgullo, vamos a ver, orgullo. Entonces lo encontramos 33 veces. La palabra orgullo, orgullo, orgullo. Y quiero verlo de forma visual. A mí me gusta mucho lo que es las gráficas. Y vemos que la segunda carta de Corintios se encuentra principalmente esta palabra. Lo menciona 7 veces. Y podemos aprender el problema que había en esa comunidad en Corinto acerca del orgullo. Recordemos el contexto en el cual está escribiendo Pablo. Ellos decían ser espirituales, pero había un orgullo dentro de ellos y, y aún había separación dentro de ellos y aún habían algunos que no creían que Pablo era un apóstol. Entonces vemos en esa carta que uno de los problemas en los cuales está escribiendo Pablo es el orgullo. Interesante, y todo esto lo aprendimos simplemente con la búsqueda de una palabra, a utilizar lo que son los gráficos. Y así podemos nosotros utilizar una versión gratuita. Le damos cerrar. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tenemos la herramienta llamada enciclopedia. Ya estamos pasándonos de una hora. Vamos a utilizar la herramienta enciclopedia, que es como el Google, pero como dijera logo santificado. Quiero buscar aquí lo que es Pedro. Aquí me da varias opciones. Quiero buscar a Pedro como personaje. Quiero buscar la segunda epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, Juan, padre de Pedro, barca de Simón Pedro. Me pone lista de temas en el libro de primera de Pedro. Es muy bueno para los predicadores. Yo siempre he dicho de que lo que más le dificulta a los predicadores es encontrar el tema del texto. Lista de temas en el libro de segunda de Pedro. Me marca cronología. Listas de temas teológicos en el libro de Pedro. Y todo esto lo estamos utilizando en una versión gratuita. Claro, habrá ciertos límites, pero por no pagar ni un peso, esto es increíble. Entonces quiero investigar acerca del personaje de Pedro.
quiero que vean, automáticamente me habla acerca de Pedro, me da una definición general, un artículo clave, me marca imágenes. Esto es muy bueno a la hora de que nosotros estamos haciendo una presentación, ya nos está mostrando imágenes, también un árbol genealógico interesante. Me marca pasajes claves acerca de la vida de Pedro. Por ejemplo, si yo quiero simplemente realizar eh, un estudio acerca de la vida de Pedro, puedo irme a estos pasajes claves y poder sacar ideas acerca de la vida de Pedro, acerca de sus enseñanzas y acerca de su ministerio. Tenemos las formas en que podemos encontrar el nombre de Pedro, los eventos cronológicos de Pedro, diccionarios. Este es un diccionario muy bueno, es la versión en inglés. Pedro Apóstol, quiero que vean toda esta información. Le voy a quitar esto. Ahí está. Quiero que vean toda esta información. Este diccionario es de primer nivel. Pedro en los evangelios. Quiero que vean. Tenemos hasta un cuadro. Pedro en los hechos. La vida de Pedro en los hechos. Esto es interesante y es muy bueno. Pedro en las cartas de Gálatas, Corintios y Primera de Pedro. Pedro en los escritos extrabíblicos. Miren, interesante, es buena información y es información académica debido a que es por medio del diccionario Lexan. Entonces aquí tenemos toda la información. Y me dirán, ¿está en inglés? Sí, pero para el costo que nosotros estamos pagando, no estamos pagando nada. Todo esto es en la versión gratuita y por lo tanto podemos utilizar un traductor externo y hacer la traducción. Sin embargo, esto es increíble. Simplemente estamos utilizando lo que es la versión gratuita. Cerramos. Entonces, yo creo que hasta estos momentos solamente vamos a dejar esto hasta acá. Ya llevamos una hora hablando acerca de logos utilizando una licencia gratuita. Quiero que vean todo lo que nosotros podemos hacer con una licencia gratuita del software Biblical Logos. Entonces, mis amigos, mis hermanos, les animo a que puedan estudiar las escrituras como Dios manda. Estamos ya, yo creo que en una época, en un tiempo en que ya los pretextos ya no deben de existir al momento de estudiar el texto bíblico. El día de hoy vimos cómo utilizamos una licencia gratuita para acercarnos al texto bíblico, a los idiomas originales, hacer búsquedas de palabras, acercarnos a un análisis del texto palabra por palabra, elaboramos entornos. Entonces, simplemente no hay excusa para que nosotros estudiemos de forma adecuada las escrituras. Y algo que quiero comentar es de que en este canal no solamente hablamos de ciencias bíblicas, no solamente hablamos de estudios crítico-históricos, no solamente hablamos acerca de libros, sino también les acercamos a las herramientas necesarias para el estudio bíblico, para que podamos seguir aprendiendo, debido a que lo que conocemos solamente es una gota del gran mar de conocimiento que tenemos alrededor. Entonces quiero motivarles, quiero animarles a que puedan estudiar las escrituras como Dios manda.
Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.